Buenas noches, mi nombre es Alejandra Silva Silva y hoy voy a presentar los 5 temas escogidos para la elaboración de este video. A continuación voy a compartir las diapositivas. El primer tema que escogí fue la percepción visual. La percepción visual percibe en ocasiones cosas las cuales no pueden existir. Esto nos quiere decir que a simple vista nosotros percibimos un objeto, el cual al acercarnos vamos a percibir que ese dicho objeto al inicio no existió o no existe. Y el encargado de esto es el encéfalo. Él se encarga de organizar y crear activamente experiencias perceptuales y a partir de datos sensoriales que no tienen conciencia de percibir. Tenemos dos ejemplos. Ahí tenemos la imagen 1 y la imagen 2. La primera imagen, a simple vista, podemos ver la cara de un hombre maduro. Pero si nos fijamos bien, en realidad es un señor en su caballo. En la segunda imagen podemos ver a simple vista la figura de una muchacha, pero si nos fijamos bien, en realidad es un arroyo. La organización perceptual. Eso nos dice que la organización perceptual se crea por medio del encéfalo, el cual crea una experiencia perceptual coherente que es la suma de la información sensorial disponible y lo hace de manera predecible. El principio detrás del camuflaje hace que una figura se mezcle con su fondo y existen también las figuras las cuales al verlas fijamente nos damos cuenta que estas se invierten con su fondo creando dos expectativas diferentes, dos percepciones diferentes, perdón. En la primera imagen vamos a notar cómo está camuflado un delfín en su fondo blanco. Y en la segunda imagen vemos una mariposa, pero si nos quedamos detallándola también podemos ver que se reflejan 4 rostros diferentes. En la organización perceptual existen 4 formas de cómo percibimos el mundo que nos rodea y las cuales son la proximidad. Cuando los objetos están cercanos entre sí, tendemos a percibirlos juntos en lugar de verlos por separado. Y la semejanza. Los objetos de color, tamaño, forma similar, por lo regular se percibe como una parte de un patrón. Tenemos dos imágenes. La primera imagen podemos notar cómo agrupamos la imagen de pequeños patos volando, pero también podemos notar bien unos peces en grupo. Entonces ahí notamos que agrupamos los patos con los peces. En la segunda imagen podemos ver a simple vista una imagen de varios venados, pero si nos fijamos bien, en realidad son pequeños pandas en patrón. Tenemos también el cierre. Este nos dice que tendemos a pasar por alto que la información sensorial es incompleta y a percibir un objeto completo, incluso cuando en realidad no existe. Continuidad. Los objetos que siguen un patrón o dirección suelen ser agrupados como parte de un patrón. Tenemos dos imágenes, las cuales nos muestran la primera, el ejemplo del cierre, donde vemos un pastelito a simple vista. Pero si nos vamos a fijar bien, vemos que este dicho pastelito es el patrón de una cinta. Y en realidad el pastelito no está completo. En la segunda también vemos el patrón. A simple vista, perdón, vemos un cuadrado. Pero si notamos, en realidad es un patrón de puntos. Luego tenemos el siguiente tema, el cual es la constancia perceptual. ¿Qué nos dice la constancia perceptual? Dice que consiste en la tendencia de percibir que los objetos son relativamente estables e inalterables a pasar del cambio con la información sensorial. Lo hace la iluminación en la perspectiva, pero el objeto se percibe como constante y se tiende a percibir los objetos conocidos en su verdadero tamaño sin importar el tamaño de la imagen que proyecta la retina. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que
Si nosotros observamos un objeto constante, es decir, un auto, vemos todos los días el mismo auto en nuestra casa. No importa la iluminación, no importa la perspectiva, ya sea la distancia, no va a importar porque lo vemos constantemente, que ya tenemos como la imagen en nuestro cerebro, ya grabada, ya sabemos cómo es. Pero si vemos, por decir así, otro carro diferente que no percibimos siempre, al este carro someterse a cambios de distancia, iluminación, vamos a notar cambios en la información sensorial al ver. El siguiente tema son las ilusiones visuales. ¿Y qué son las ilusiones visuales? Estas nos dicen que constituyen una demostración gráfica de maneras en las que se usan las claves sensoriales para crear experiencias perceptuales que pueden corresponder con la que se encuentra en el mundo real. Los psicólogos distinguen entre sí ilusiones físicas y perceptuales. En esta podemos anotar dos imágenes diferentes. En la primera imagen, si nos alejamos, vamos a ver más detalladamente un panda, pero si nos acercamos o le hacemos zoom a la imagen, vamos a notar que simplemente es un patrón de líneas curvadas. En la siguiente imagen, si la vemos fijamente, vamos a notar como si se movieran los circulitos o los espirales, pero al nosotros, perdón, al verlo bien, la imagen en sí no se está moviendo. El siguiente tema son los factores que afectan la percepción. En la primera es la diversidad y la universalidad. La diversidad es la influencia de origen étnico en las percepciones de todos los humanos tienen los mismos órganos sensoriales y la misma capacidad perceptual. Por lo que la individualidad o universalidad está compuesta de emociones, valores, expectativas, estilo cognitivo, percepciones, culturas influyen en lo que se percibe. Entonces, esto nos quiere decir que la diversidad es como todos tenemos el mismo sistema, el mismo mecanismo de percibir un objeto o percibir nuestro mundo. Pero la universalidad es cómo nosotros vemos o percibimos un objeto, ya incluyendo los valores, las expectativas, la cultura. Entonces, esto nos quiere decir la diversidad y la universalidad. Luego tenemos la motivación y la emoción. Estas van de la mano siempre, ya que los deseos y necesidades de forma a las percepciones es probable que la necesidad de las percepciones perciba algo y crea que lo satisfará su necesidad. ¿Qué nos quiere decir esto? La motivación es la que nos influye a buscar algo que nos satisface, ya sea una meta, y la emoción es la que como que manejamos al percibir esta meta, ya sea si al conseguirla no vamos a incluir la emoción de felicidad, de tristeza o sentirnos, a incluir muchas emociones al alcanzarla, como la felicidad, por ejemplo, para no hacer como tan largo. Tenemos también los valores. La percepción también es afectada por los valores debido a cómo las personas suelen percibir un objeto mediante un valor que es inculcado desde su niñez. ¿Qué nos quiere decir esto? Desde nuestra infancia nosotros seguimos una educación, las cuales viene con valores. Y los valores, ya al percibir un objeto, por decir un lápiz, pero el lápiz es de otra niña. Entonces, a nosotros desde niños nos inculcan que si ese objeto no nos pertenece, no debemos tocarlo o no debemos tomarlo sin el permiso
de la persona la cual es la dueña de dicho objeto. Entonces ese es el valor como de respetar lo que no es de nosotros. Después tenemos las expectativas. Las ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que se debe percibir pueden influir en la percepción al hacer, borrar, insertar o modificar de otro modo lo que se puede ver. Esto nos quiere decir, las expectativas somos como las que creamos de un lugar, por ejemplo, que decimos que nosotros creamos expectativas como que es muy hermoso, es tranquilo, es relajante, y dichas expectativas en algunas ocasiones no son cumplidas o no son lo que creemos, por decir así. Esas son como las expectativas que creamos al percibir eh, un lugar, una imagen, un sueño, una carrera. Esto nos quiere decir las expectativas. El estilo cognitivo. Mediante el crecimiento se desarrolla un estilo cognitivo que influye en la forma en que se ve el mundo. Algunos psicólogos suelen distinguir entre dos métodos generales que las personas usan para percibir el mundo, que son el enfoque independiente del campo y el independiente del campo. El independiente del campo, ¿qué es? Que él asocia todo su fondo, su ambiente, como en uno solo. Y el independiente es que él destaca por separado los objetos de dicho ambiente. Eso nos quiere decir el dependiente y el independiente. Experiencia y cultura. La experiencia afecta la percepción ya que por medio de ella un objeto se hace presente y la cultura influye en las percepciones debido a que la diversidad y la cultura, cada uno percibe diferente el mundo de cómo la percibe a contraria de ella. ¿Qué nos quiere decir eso? Es un poco confuso, parece, pero en realidad es muy sencillo. La experiencia. Nosotros tendemos a tener experiencias diferentes, ya sea de un viaje, de una música. Entonces tenemos dichas experiencias diferentes. Y la cultura. Hay diversidades de culturas en el mundo, pero cada cultura tiene su forma de percibir ya sea un objeto. Por decir, en India, los animales, esa cultura veneran mucho los animales. Entonces, varias personas de dicha cultura veneran a los animales. Pero aquí en Latinoamérica, en Colombia, nosotros comemos, nos comemos los animales, como la vaca, el pollo, eh, el cerdo. Cuando en India, para ellos es algo muy fuerte, ya que para ellos los animales son muy importantes. Entonces, hay una diferencia de percepción en estas culturas, entre la cultura colombiana y la cultura hindú.